Hola, muy buenos días. Este video está diseñado para hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta ahora en programación. Hemos trabajado en un software que se llama PSInt, lo voy a abrir en este momento. Y PSInt es un software que nos permite hacer diagramas de flujo y trabajar pseudocódigo. En esta parte pseudocódigo y por acá diagramas de flujo. Pseudocódigo traduce o significa código falso, y es porque nos aproxima un lenguaje de programación utilizando palabras coloquiales o palabras que normalmente usamos en nuestro lenguaje en español. Entonces vamos a comenzar con este capítulo de pseudocódigo. Les voy a mostrar algunos de los operadores. Voy a empezar a dibujar el diagrama de flujo que está aquí. Y el diagrama de flujo siempre inicia con una sentencia que se llama inicio. Pues en este caso el programa lo llama algoritmo y el título del algoritmo, y finaliza con el fin algoritmo o la sentencia que finaliza todo este algoritmo. Hay unos operadores que nos permiten comunicarnos con el usuario y la comunicación se hace de entrada cuando el usuario ingresa datos o de salida cuando yo le quiero mostrar datos al usuario. Entonces vamos a ver que en la parte derecha están varios comunicadores o varios operadores. El que tiene la flecha hacia afuera, que es este de aquí, es el operador de salida. Y la sintaxis, vean que tiene una flechita hacia afuera, quiere decir que yo desde el programa me quiero comunicar con el usuario, le quiero enviar un mensaje. En este caso vamos a hacer una breve calculadora para hacer un ejemplo. Entonces, todos los mensajes se escriben entre comillas y dice bienvenido a mi primera calculadora. Quiere decir que este mensaje lo va a ver el usuario. Listo. Quiero enviarle otro mensaje para que él ingrese el número, ¿cierto? Entonces los mensajes se escriben entre comillas. Ingrese el primer número. Listo. Y aquí, con el de entrada, vean que tiene una flechita hacia afuera, son los datos que quiero que ingrese el usuario. Lo voy a poner acá, porque quiero que él ingrese el primer número. Entonces ya ve que el de salida saco un mensaje y aquí quiero que él ingrese un número. Y aquí vamos a ver un concepto muy importante que es el tema de variables. Variables es un valor, una palabra, una letra que toma cualquier valor. Por ejemplo, A es igual a 5. Eso es una variable. La variable se llama A y tomó el valor de 5. En este caso voy a crear una variable que se llame num1, que quiere decir que va a encontrar el primer número que me va a ingresar el usuario, porque aquí le dije ingrese el primer número y el usuario me va a ingresar el número y va a tomar, y esta variable va a tomar el valor que me ingrese el usuario. Le voy a pedir el segundo número, entonces para pedirle el segundo número, entre comillas le digo ingrese el segundo número. Listo, y el usuario me va a retroalimentar, me va a ingresar el segundo número y se va a almacenar en otra variable. Las variables pueden tomar el nombre que yo quiera, por ejemplo n2, pero eso es muy importante que si utilizo n2 de ahora en adelante para las operaciones utilice n2 y num1, o sea, como las define acá. Esas variables al principio se tienen que definir, pero pues por ahora vamos a ver cómo se define. Y es este cuadrito de acá. Este cuadrito me permite hacer definición de variables y me permite hacer operaciones matemáticas. ¿Y qué es definir una variable? Entonces vamos a agregarlo acá. Al principio de todo se ponen las variables. Para definir una variable quiere decir que cuál va a ser el comportamiento de esa variable, qué tipo de datos va a recibir, porque puede recibir letras o puede recibir números o puede recibir palabras como tal. Entonces por ahora solo vamos a trabajar con números y números enteros, no números decimales. Entonces voy a escribir la palabra definir y las palabras que son propias del sistema se escriben con azul, vea que cambia de una el valor. Definir num1 como, como entero. Quiere decir que num1, que es esta variable que creamos aquí para que el usuario ingrese, solo va a recibir números enteros, no va a recibir ni números decimales, ni letras, ni nada por el estilo.
Voy a crear, entonces voy a definir la segunda variable, que es n2, como entero. Y ya sabemos que solo va a recibir números enteros. Listo, ya tenemos el primer número y el segundo número que me ingresa el usuario. Ahora tengo que empezar a hacer las operaciones matemáticas de suma, resta, multiplicación y división. Voy a enseñarles hasta ahora cómo va el programa. Entonces de aquí lo ejecuto, le doy play. Y listo, dice, bienvenido a mi primera calculadora, que fue el primer mensaje que yo envié, ¿cierto? Recuerden que esto es lo único que va a ver el usuario. El usuario no va a ver ni cómo definimos las variables, ni cómo se llama esta variable, no va a ver nada de eso. Él solo va a ver los mensajes y dice, bienvenido a mi primera calculadora, esto es un mensaje de salida, ingrese el primer número. Y aquí está titilando para que el usuario ingrese el primer número y se almacene en esta variable. Quiere decir que num1 es igual al valor que ingrese acá el usuario. Le voy a poner 23. Listo. Le doy enter y luego me sale ingrese el segundo número. Ingrese el segundo número y titilando en espera de que el valor que yo ponga acá se almacene en esta variable. Entonces le voy a poner 20. Y listo, ejecución finalizada. Hasta ahora no ha hecho nada más mi algoritmo. Recuerden que el algoritmo se ejecuta línea por línea. Entonces, primera línea, segunda línea, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima. A medida que voy haciendo mi algoritmo en diagrama de flujo, él también se va volviendo en un código de programación. ¿Sí lo ven? Aquí está. Entonces, definir número 1 como entero. Definir n2 como entero. Ahora, este operador que es de salida se reemplaza con la palabra escribir. Escribir y el mensaje entre comillas. Luego escribir, que es el operador que yo tenía acá, y el mensaje entre comillas. Ahora, los datos que necesite que el usuario ingrese se ponen con la palabra leer. Num1, que es donde se va a almacenar el primer número, y luego escribir para volverle a enviar un mensaje y leer num2 o n2, perdón. Listo, sigamos con la programación. Hasta ahora tenemos ya los dos valores que queremos hacer las operaciones y vamos a empezar con la operación. Voy a crear o voy a definir una nueva variable, definir, y la voy a llamar OPC. Recuerden, ustedes la pueden llamar como ustedes quieran. Yo la voy a llamar OPC por opción, ¿sí? Les recomiendo cuando definan variables no usar números grandes ni tildes. Entonces, por ejemplo, acá dice opción. Si ven que esta variable es reservada y se volvió otra vez azul, bueno, es mejor utilizar variables cortas y asegurarse de que las variables que creemos estén en negro, de que no sea una palabra que utilice el sistema para otras cosas. Entonces, aquí quiero que el usuario elija una opción. Entonces, por favor, elija, seleccione 1 para sumar, 2 para restar, 3 para multiplicar y 4 para dividir. Y cierro comillas. Listo, este mensaje se le va a mostrar al usuario. Y el usuario me va a contestar. ¿Y qué me puede contestar el usuario? Entonces, que se almacene, es un dato de entrada. Si ven la flechita acá, quiere decir que va a entrar. Y que se almacene en la variable OPC. Quiere decir que OPC, ¿qué valores puede tomar? 1 si quiere sumar, 2 si el usuario quiere restar, 3 si quiere multiplicar y 4 para dividir. OPC va a ser igual a 1, 2, 3 o 4, dependiendo de lo que elija el usuario. Ahora vamos a ver un operador que hace parte fundamental de la programación de cualquier código y es el de condición. Es un condicional. Vamos a ingresarlo aquí. El condicional se representa con un rombo y significa que tengo dos caminos para tomar. Uno si es verdadero o F si es falso. ¿Cómo funciona el operador? Listo, entonces evalúo la variable que me ingresa el usuario, en este caso OPC, y le digo que si es igual a 1. ¿Qué significa que OPC sea igual a 1?
Sí, que el usuario quiere restar, ¿cierto? Si esto es verdadero, se va a ir por este camino, y si el usuario no puso 1, sino que puso 2, se va a ir por falso. Entonces, si es verdadero, voy a hacer con el operador de asignación o definición, que es este amarillo que hay acá, voy a hacer una operación matemática, que quiere decir que OPC, OPC no, el primer número, pero entonces voy a crear una nueva variable, aquí voy a definir una nueva variable, que se llame res de resultado, ¿sí? Y como entero. Este va a ser el resultado de todas las operaciones que yo quiera hacer. Entonces, si el usuario escogió 1, entonces voy a utilizar mi variable res y le voy a decir que el primer número, que se llama num1, ¿cierto? Ese fue el usuario, el primer número que me ingresó el usuario, lo voy a sumar con n2. ¿Y por qué lo voy a sumar? Pues porque el usuario eligió sumar. Listo. Y aquí le voy a mostrar al usuario, pues ahí ya se hizo la operación, esta operación no la va a ver el usuario, lo que ve el usuario son los mensajes. Entonces, el mensaje de salida, y el mensaje lo escribo entre comillas, que dice, el resultado de la suma es igual a, dos puntos, voy a cerrar aquí comilla, y las variables las voy a sacar fuera de la comilla. O sea, es decir, les voy a escribir dentro del mensaje de salida, pero voy a escribir coma y la variable. Esta es la que yo quiero mostrar, la variable res. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo va nuestro algoritmo. Lo voy a ejecutar. Por aquí me salió. Listo. Entonces, ingresa el primer número. Recuerden, esto no se va a ver al usuario, solo se le va a ver los mensajes que dice bienvenido a mi primera calculadora, ingresa el primer número. Entonces le voy a escribir el primer número, que es 20, le voy a dar enter. Dice ingresa el segundo número, se va a almacenar en N2, le voy a poner 15. Le doy enter y aquí me sale este otro mensaje que dice seleccione uno para sumar. Seleccione 1 para sumar, 2 para restar, 3 para multiplicar y 4 para dividir. En este momento solo tenemos programado la operación de suma. Entonces le voy a dar 1. Listo, enter. Y me dice el resultado de la suma es igual a 35. El primer número, que es num1, ¿sí ven? Num1, más el segundo número, que es n2, más n2 es igual a res, y le digo el resultado de la suma, que es este, el resultado de la suma es igual a coma y la variable que yo quiero mostrar, que es res. Y aquí no se va a mostrar res, aquí se muestra el resultado de la operación o lo que vale esa variable, ¿sí? Listo, hasta ahí la suma. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? La resta, la multiplicación, la división. ¿Y cómo lo van a hacer? Entonces, con el mismo operador de condicional, que es este de acá, lo pongo aquí debajo. Entonces, si no fue opción 1, entonces es opción 2, ¿cierto? Opción 2. Y vamos a evaluarlo acá. Entonces, el usuario, por ejemplo, me contestó 2 aquí y se almacenó en la variable OPC. Entonces, aquí me pregunta, ¿OPC es igual a 1? No, cierto, él contestó fue 2. Entonces se va a ir por falso. Listo. Acá me dice, OPC es igual a 2. Sí. Entonces se va a ir por verdadero. Y aquí voy a tener que hacer la operación de resta y mostrarle al usuario en pantalla cuál es el resultado de esa operación. Espero que quede entendido hasta ahí. Este es el algoritmo de la calculadora y deben completarlo.